¿vale? Y esta cifra que hay aquí en verde, eso es la biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Pues es como el peso, si tú coges, ¿no?, a todos los elefantes y los pesas a todos, pues hablas de la biomasa de esa especie concreta. Entonces es como si pesáramos a todas las bacterias que forman parte del reino Monera. Eso sería el 13% del peso total de toda la vida que tenemos en el planeta. Y es normal porque son microscópicas, tiene todo el sentido. O sea, el 13% es una barbaridad. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que más espacio y volumen y peso ocupa en el planeta? Pues las plantas. Eso tiene sentido. Luego ya tenemos los protistas, que es mucho más pequeño, es un 1%, los hongos, los animales, un 1% los animales, es un porcentaje muy pequeño en términos de biomasa. Esto es un poco para que os familiaricéis con algunos términos y sobre todo para que entendáis un poco qué es esto de la biodiversidad, los grandes reinos de la vida, ¿no? Y otra característica muy importante también de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, muchas veces la gente, pues eso, ¿no?, piensa en plantas, animales, especies, y hay un factor fundamental que lo llaman en biología los servicios ecosistémicos. O sea, ¿qué nos presta la biodiversidad? ¿Qué nos aporta? ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Bueno, es que tiene una función importantísima, por ejemplo, en la regulación del clima. Si no existiera vida en la Tierra, no tendríamos el clima que tenemos en la Tierra. Tendríamos muchísimo más calor durante el día y muchísimo más frío por la noche. Por ejemplo, algo parecido a lo que hay en Marte, ¿no? Porque la vida ha contribuido a crear la atmósfera tal y como la conocemos. De eso vamos a hablar más tarde. Son fundamentales, la vida es fundamental para purificar el agua y el aire. Por ejemplo, los humedales. Los humedales son los riñones del planeta y literalmente se ocupan de limpiar el agua. Entonces, el agua que bebemos, el aire puro que respiramos, está íntimamente relacionado con la biodiversidad. La fertilidad del suelo tiene que ver con la vida, evidentemente. El ciclo del agua y de los nutrientes, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, la biodiversidad acelera estos ciclos, ¿no? Es un poco como la que activa, imaginaros la vida como un corazón, es la que hace que todo se active y que todo funcione bien en el planeta. Y luego la producción de biodiversidad, y esto es muy curioso, porque se ha visto que la vida conduce a más vida. Cuando tienes un paraje yermo, muerto, donde prácticamente no hay vida, lo comparas con uno donde sí hay vida y esa misma vida produce cada vez más y más vida. O sea que la propia producción de biodiversidad depende de la propia vida. Y ahora vamos a hablar de nuestra especie, porque nosotros somos naturaleza. Así se llama la charla, somos naturaleza. ¿Qué pasa con la especie humana? Bueno, pues la especie humana, desde la última glaciación, que fue aproximadamente hace unos 12.000 años, estamos en una etapa geológica actualmente que se llama el Holoceno. Y es la etapa de mayor estabilidad y predecibilidad climática que ha vivido nuestra especie. Estamos en una etapa fantástica para nuestra especie. De hecho, su estabilidad ha sido tal y su predecibilidad ha sido tal que ha permitido el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Porque sabíamos cuándo venían las estaciones, las épocas de lluvia y acorde a ello pudimos desarrollar la agricultura y la ganadería. ¿Qué pasa con nuestra población o biomasa? También la podríamos llamar biomasa humana. Pues bueno, pues vemos que desde que termina la última glaciación, el crecimiento de nuestra población es lineal. Es lineal, ¿no? Va subiendo poco a poco. Y a partir de un momento determinado es exponencial, se dispara. Empieza a crecer la población humana de una forma desaforada. ¿Y por qué? Pues vamos a hacer zoom en ese momento. Ese momento lo llaman los científicos la gran aceleración. Es poco después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene muchísimo que ver con la Revolución Industrial. La primera y la Segunda Revolución Industrial, que después hubo dos guerras, con lo cual no había el clima suficientemente estable como para que realmente pudiera desarrollarse, pudiera utilizarse todas las tecnologías, todos los desarrollos científicos y sobre todo el acceso a los combustibles fósiles que permitió que los seres humanos cambiáramos completamente nuestra forma de extraer recursos de la naturaleza. Ya fuera a través de la agricultura, cuando se mecaniza, se industrializa la agricultura, como a través de cualquier otra forma de extractivismo, imaginaros, ¿no? Máquinas con combustibles fósiles frente a lo que era antes la fuerza de animales o nuestra propia fuerza. Eso hace que al tener mayor acceso a mucha más comida
y a mucha más tecnología, máquinas, etcétera, nuestra población empiece a crecer de forma exponencial, los avances médicos, etcétera. Y no solamente nuestra población, sino todos los marcadores que tienen que ver con el progreso. Por ejemplo, el PIB, esto que se habla tanto, ¿no? El crecimiento del PIB, el Producto Interior Bruto, también se dispara de forma exponencial a nivel global. La venta de vehículos a motor también se dispara. Lo que podríamos decir, todo lo que indica progreso. Pero amigo, aquí hay más de una raya, hay muchas rayas a color. ¿Y qué nos dicen las otras rayas? Las otras rayas nos hablan de la otra cara de la moneda. ¿A costa de qué? Pues estas otras rayas hablan de uso de agua, extinción de especies, pérdida de bosques tropicales, concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, en última instancia, sacamos de la Tierra. Y si nosotros hemos sacado exponencialmente, la otra cara de la moneda es que la Tierra ha sufrido. Y ha sufrido sobre todo a partir de este momento y de forma exponencial, cada vez más. Y luego, por otro lado, hablando de biomasa, esta imagen es muy gráfica, solamente el 6% de todo el peso combinado de los mamíferos en el mundo es de mamíferos salvajes. El resto somos los seres humanos y las especies domésticas. Es para que entendáis un poquito cómo vamos, ¿no?, extendiéndonos por el planeta, vamos ocupando lugares, espacios, ecosistemas y evidentemente el planeta sufre. Tal ha sido nuestro impacto sobre el planeta que algunos científicos, algunos geólogos han propuesto que hemos empezado toda una nueva era geológica. Antes os he dicho que estamos en una etapa geológica que se llama el Holoceno. Bueno, pues hay geólogos que dicen, eso está acabando y estamos entrando en una nueva etapa, bautizada con el nombre del Antropoceno. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Antropo viene de ser humano y el ser humano es el que está, como somos naturaleza, es la fuerza de la naturaleza que más cambios está haciendo a nivel global en todo el planeta. Y aquí algunas cifras para que cobréis un poquito conciencia de qué estamos hablando. Acordaros de la biomasa. La biomasa, ¿qué es eso? Es el número al final, ¿no? Es la población de diferentes especies. Bueno, pues ha habido un descenso del 60% de todas las especies vertebradas en número. Hay muchos menos especies vertebradas. De la vida marina, un 50%. De los invertebrados, que son los insectos, de hecho se habla del colapso de los insectos, un 50% en términos de biomasa. Pero es que también la tasa de extinción es 1000 veces por encima de lo que debería de ser. Y también hay científicos que dicen que estamos en la 6ª gran extinción masiva de la historia de la Tierra. Ya hemos visto la muerte del 50% de los corales a nivel global. Esto se debe al cambio climático, a la subida de las temperaturas, pero también a la acidificación de los océanos. Y los océanos se acidifican porque son uno de los mayores sumideros de dióxido de carbono que tiene el planeta. Y a cambio de absorber ese dióxido de carbono, se vuelven más ácidos. La concentración del dióxido de carbono es la mayor que hemos tenido en los últimos 5 millones de años. Ya estamos en 1,3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Y fijaros en esta última frase. Desde 1800 se utilizan un 60% menos de palabras en el lenguaje relacionadas con la naturaleza. O sea, eso habla de nuestra desconexión. Palabras como musgo, por ejemplo, ¿no? Claro, con las nuevas generaciones, las más mayores, sí que sabéis de muchas de estas palabras que tienen que ver con el campo, con el trabajo en el campo, con el cambio de las estaciones, con el paisaje, con los animales, pero sobre todo en las nuevas generaciones se puede ver muy bien ese cambio y esa desconexión.